Pero bueno, algo que se ha alborotado muchísimo son las gripes, la influenza, con estos días de lluvia, los cambios de temperatura han sido tremendos. Es impresionante. Bueno, muchísimas personas tienden a confundir la influenza inclusive con el COVID, ¿verdad? Y tienen que estarse cuidando y bueno, pues evidentemente utilizar la mascarilla. De hecho, mi abuela paterna estuvo realmente muy enferma y eso despierta la alerta, bueno, ¿verdad? Estefanía, mi hija, yo estuve agripada. Yo creo que en todas las familias estamos pasando por ahí. En esta época de lluvia es terrible. Sí, y los casos han aumentado precisamente en el Hospital México. Nuestra compañera Melissa Umaña se encuentra ahí para informarnos, bueno, de cómo prepararnos, ¿verdad? Y darnos las recomendaciones del caso. Meli, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Patricia, Rafa y amigos televidentes. Hay que estar muy alertas con el tema de las influencias porque se pueden complicar y es un hecho que se ha visto más severidad en los casos que se presentan por el virus. Para que nos amplíe más la información sobre este tema, tengo conmigo a José Castro. Él es el director de epidemiología del Hospital México. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Giros. Lo primero sería, se están presentando, se adelantaron, me comentaba usted, los casos de influenza en el país en esta temporada. Sí, efectivamente, sí hemos visto un adelanto de los casos de influenza. Generalmente uno espera que los casos se presenten para los meses de mayo, junio, finales de mayo, principios de junio. Pero este año lo hemos visto a partir de finales de abril, principios de mayo. Sí hemos visto un incremento importante, tal vez como para ponerlos en contexto, al día de hoy nosotros en el hospital hemos detectado un total de 49 casos positivos por influenza estacional. Y de estos, 35 casos solo en el mes de mayo. Entonces, para que ustedes tengan una idea del volumen tan importante de casos que hemos detectado en este mes. Doctor, ¿por qué mucha gente nos describe que los cuadros de gripe que le han dado son más severos? Muchísima tos, apretazón de pecho y cosas que antes era una gripecita que se pasaba de manera más normal. Bueno, he de decirte que, digamos, este año sí hemos visto ese incremento en la sintomatología un poco más severa de lo que normalmente uno veía, pero también hay que considerar una cosa. Tenemos 2 años de pandemia donde los cuadros de influenza no han sido tan comunes, mucho gracias a las medidas de protección contra la COVID-19, el distanciamiento social, la higiene de manos y el uso correcto de la mascarilla. Entonces, eso ha permitido prevenir los cuadros y los pocos cuadros que se den de forma un poco más leve. Pero sí hemos visto este año que influenza sí presenta un cuadro un poco más severo de lo que usualmente uno ve. No significa esto que sea una influenza más grave, muchísimo más grave, pero sí hay de cuidado y donde la gente tiene que guardar estas medidas que acabo de indicar para tratar de prevenir los casos. Doctor, si ya presentamos algunos síntomas, ¿cómo me cuido para que esta gripe no me evolucione a un cuadro más severo de neumonía, bronquitis o algo por el estilo? Con esto siempre es importante varias cosas. Uno, tratar de evitar, ahora en época de lluviosa, pues obviamente de mojarse, eso obviamente puede complicar los cuadros, abrigarse bien, guardar una buena alimentación, y cuando digo una buena alimentación no es comer mucho, es comer bien, una alimentación balanceada. Y en caso de que uno comience a sentir síntomas como dificultad para respirar, que se canse mucho, digamos, en cosas simples como ir al baño, como desplazarse dentro de la casa, consultar inmediatamente para evitar que este caso se complique y llegue a un cuadro más severo. La detección temprana de los casos nos colabora a evitar poder captar esos pacientes y que se nos compliquen severamente. Si a mí me dio COVID, doctor, ¿esto puede generar que la influenza, si me afecte de una manera más grave? Sí, hay que considerar que para algunos pacientes con COVID quedaron con algunas secuelas pulmonares. Esto tristemente sí los puede afectar más severo con la influenza, porque la influenza sí, digamos, puede agarrar este nicho pulmonar para tratar de generar una enfermedad un poco más severa. Entonces sí, en el paciente que tuvo COVID y sobre todo el que tiene secuelas, es mejor cuidarse todavía más, mantener las medidas con mayor cuidado. Doctor, muchas gracias, le agradecemos muchísimo la información.
a lavarse las manos. Si usted se siente con algún síntoma, póngase la mascarilla y no contagie a nadie más. Y las mismas recomendaciones de las abuelitas, bufanda, sopita de pollo y cuidarse y chinearse mucho esa gripe para que no evolucione a un cuadro más severo. Compañeros, desde el Hospital México, este fue un informe de Melissa Umaña para Giros.